mucha trascendencia después de que el presidente Javier Milei decidiera vetar la ley de financiamiento universitario que había aprobado el Congreso de la Nación, y después los diputados, en alianza con el gobierno, decidieron blindar ese veto del presidente. Bueno, la situación es verdaderamente delicada, hay muchas universidades tomadas, se anunció medidas de fuerza para el lunes y el martes de la semana que viene. Nosotros vamos a meternos de pleno en el tema con Carolina Escoto, quien fue rectora de la Universidad Nacional de Córdoba, y ella nos puede dar un panorama de primera mano sobre la situación y fundamentalmente en esto, ¿no?, que el gobierno plantea: no se quieren dejar auditar. Y esto lo dijo Milei: quien no se deja auditar es porque es chorro. En esos términos lo dio a conocer el presidente en una de sus tantas declaraciones. Carolina, ¿cómo le va? Buen día, el gusto de saludarla. Igualmente, buen día para ustedes. Gracias, muy amable. ¿Cómo está observando todo lo que está ocurriendo en el ámbito universitario? ¿Qué visión, qué panorama tiene? Bueno, lo estoy observando con mucha preocupación, como todos los miembros de la comunidad universitaria, pero creo que no solamente, me parece que la buena parte de la sociedad está siguiendo con preocupación, o por lo menos con mucha atención, la evolución de este conflicto que ya es largo, pero que además no se clarifica, no se presenta de una manera que uno pueda entender cuál es la discusión realmente, ¿no? Al principio parecía solamente una cuestión de ajuste en las transferencias presupuestarias para un año en el que la inflación había deteriorado enormemente el poder adquisitivo de los salarios y de los fondos, que siempre son escasos, por otra parte, para el sostenimiento, el funcionamiento general de la universidad. Uno podía interpretar que el gobierno simplemente estaba intentando que también las universidades se ajusten, o se ajusten más, porque de hecho el ajuste fue bastante severo, a un contexto, digamos, de deterioro, digamos, o a un plan, si usted quiere, de reducción del déficit fiscal, de gastos del Estado, etcétera. Pero con el tiempo y después de que se aprobó la ley de financiamiento en el Congreso, que no fue ningún incremento, fue solamente otra vez reconocer el deterioro, el veto presidencial y demás, ha venido una escalada discursiva, un posicionamiento del gobierno muy agresivo, donde lo que está en sospecha es hasta ahora casi todo. Claro. Salvo la calidad de la enseñanza, hasta aquí, en cualquier momento la incorporan a la agenda. Se ha discutido, se ha dicho de todo, ¿no? Que no queremos que auditen los gastos que realizamos, que adoctrinamos a nuestros alumnos, que tenemos privilegios, que solamente estudian estudiantes ricos. En fin, no sé si me olvido de alguna de las críticas que hemos recibido. Carolina, le llevaba con mucha atención esto, ¿no? Que nació como una cuestión meramente económica y que ahora se ha extendido y ha atravesado otras cuestiones. Hay una cuestión ideológica en el medio, digo, yo ya a esta altura casi no tengo dudas, independientemente de que los fondos sean achicados, que se ajustó, que se pretende seguir ajustando, como en tantos otros ámbitos del funcionamiento que este gobierno al menos pretende, con el cual yo disiento en muchas cosas, pero a mí me parece que ya hay algo más, ¿no? Hay un contenido ideológico, este cambio cultural que el gobierno pregona e intenta llevar adelante, al menos esa es la sensación, ¿no? Sí, no hay duda que es ideológico, de hecho, todo el gobierno está planteando su gobierno en el marco de un enfoque ideológico bien claro, bien extremo, ultraliberal, que entre otras cosas significa que el individuo está en el centro, es el principio y el fin de cualquier política, que la sociedad, la nación, la patria, las comunidades, los pueblos, los estamentos, los sectores sociales no existen, existen personas, y el Estado para este gobierno solo puede causar daño, excepto en 2 o 3 funciones muy básicas. El resto tiene que ser disuelto para que la sociedad, es decir, los individuos, resuelvan los problemas que tienen, económicos, sociales, etcétera,
con los recursos de los que disponen. O sea, hay un encuadre ideológico así. El gobierno siempre lo ha planteado en esos términos, pero como en función de ese encuadre todos sus objetivos se reducen a reducir el gasto público y achicar el Estado, claramente esto arrastra todas las políticas, los programas, el financiamiento y la cobertura y la protección que tienen distintos organismos y políticas públicas, entre los cuales está el sistema universitario. Yo creo, por otra parte, que esta escalada que ha tomado en estos últimos meses la cuestión universitaria, se ha logrado ver esta cuestión ideológica con más claridad a raíz de todas estas sospechas, estas acusaciones, la bajeza y la falta de información con la que estas acusaciones son presentadas. No ha habido un solo dato concreto que compruebe, digamos, que ponga en evidencia que alguna de estas acusaciones es correcta. Esto se asienta además o se alimenta del prejuicio, del desconocimiento que algunos sectores sociales tienen de la universidad. Algunos de esos prejuicios vienen de la época de la dictadura, que también se están agitando, ¿no? El adoctrinamiento, la militancia política de los estudiantes, como si esto fuera lo que ocurre prácticamente todos los días en las aulas, como si este fuera el vínculo que nosotros los profesores tenemos con nuestros estudiantes. Bueno, en fin, hay un planteo ideológico, pero como estamos no frente a un grupito o a un grupo de opinión, sino a un gobierno, claro, que tiene ese planteo, es también político. Carolina, ¿quién audita las universidades? Porque esta es otra de las cuestiones, ¿no?, con la que el gobierno empezó a encender la mecha de todo esto. ¿Las universidades en este país son auditadas? ¿Hay alguien que les controla en qué gastan, en qué se usan los dineros? Sí. Digo, usted que lo conoce desde adentro, ¿cómo es ese procedimiento para que todos los conozcamos? Digo, para que no se aprovechen del desconocimiento para mandarnos un mensaje erróneo, distinto. Digo, ¿hay alguien que controla lo que la universidad hace con la plata que le da el gobierno o que le damos los argentinos? Sí. Hay muchas instancias de autocontrol y heterocontrol, para decirlo de alguna manera. Lo del autocontrol no es secundario, porque alguien podría pensar, sin conocer, que las autoridades unipersonales, digamos un rector, una rectora, a nivel de más abajo un decano, una decana, usted sabe que la universidad está compuesta más en casi la mayoría de los casos por facultades. Claro. Cuando las universidades son grandes, las facultades mismas a veces tienen el tamaño de una universidad pequeña. Así que, bueno, uno podría pensar que esas autoridades pueden tomar decisiones sobre qué comprar, qué obra hacer, qué dejar de financiar, etc. Y salvo, no sé, papel y tinta, es decir, insumos de pequeño monto, en general casi toda la ejecución de los gastos en la universidad, que por otra parte, los de libre disponibilidad, por así decir, o sea, lo que usted puede asignar o dejar de asignar, son solo el 10% del total, porque el resto se aplica a salarios, y los salarios se aplican a personal estable, que está normalmente por concurso, cuyas nóminas el gobierno nacional tiene, es decir, el gobierno sabe cuando transfiere el dinero que transfiere mensualmente para poder asegurar a su vez el pago de los salarios, sabe cuál es la planta ocupada que hay en la universidad. O sea, sabe que eso no se puede ir a otro lado y sabe que no es que se dice que hay una persona a cargo y no hay nadie. Pero sobre aquel 10%, como le decía, cuando el monto es mediano o grande, cuando se trata, por ejemplo, de una obra pública, una refacción muy onerosa o de la inversión en algún equipamiento, todo esto tiene que ser decidido en ámbitos colegiados, no lo puede decidir un rector. Eso significa que todos los sectores de la misma universidad saben cuál es el proyecto, cuál es el gasto, a qué otra cosa se podría destinar, etc. Bien. Una vez aprobado eso, a su vez se rinde ese gasto. Se rinde ese gasto y se ejecuta además mediante procedimientos propios de la administración pública. Usted no puede decir, le voy a comprar a Juan este equipamiento porque es mi primo. Tiene que hacer licitaciones, tiene que hacer todos los procedimientos que se hacen en la administración pública. Y si no los hiciera, luego no pasaría a las auditorías externas, que es el proceso posterior. En el medio hay además auditorías internas, es decir, una vez que todos estos gastos han sido aprobados como corresponde, ejecutados con los mecanismos que corresponden,
bajo el control de toda la comunidad y luego rendidos con las facturas que corresponden, etcétera, pasa por órganos jurídicos y de administración, de control de la ejecución del gasto. Después hay un sistema de auditoría interna que está a cargo de un área técnica de auditores especializados que no dependen de la autoridad política de las universidades. En todos los organismos públicos ocurre eso, se llaman UAI, Unidades de Auditoría Interna. Bien. No la inventó la Universidad de Córdoba y el rector dice que no designa esto, no, estamos obligados a tener esas unidades de auditoría y ellos trabajan en consonancia con las pautas que da la SIGEN. La SIGEN es la Sindicatura General de la Nación para el control y auditoría de todos los organismos del Estado, también de las universidades. Carolina, por otro lado, por la Ley de Educación Superior, ahí termino, nosotros tenemos la obligación de ser auditados, es decir, de enviar toda la información que se requiera en el momento en que se apruebe la auditoría a cada una de las universidades, no se pueden hacer todas al mismo tiempo, pero supongamos que se aprueba hacer una auditoría a la Universidad de Córdoba el próximo mes, estamos obligados a darle esa información a la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que depende del Congreso, es un órgano pluripartidario para que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria puedan auditar el gasto en las universidades. Eso es lo que ocurre, sí, estamos sobreauditados. Quería consultarte a propósito de esto, has vivido, o sea, toda esta etapa de universidad desde el riñón mismo de la Universidad de Córdoba. ¿Esto mismo le vale para otras universidades como la de La Plata, la UTN, la de La Matanza, donde ahí sí, digamos, ya históricamente, estoy hablando del 2018, incluso antes, se hablaba de desvíos de fondos, se hablaba de facturas truchas y un montón de cuestiones que pusieron, digamos, en cuestión, pusieron en observación los dineros que se derivaban a las universidades, que no iban específicamente a los ámbitos académicos. ¿Usted lo habla en representación de la universidad o que cree que esto también le compete a todas las de la Argentina? Yo le comentaba cuál es el procedimiento que debería cumplirse en todas las universidades. Sí. Obviamente no tengo conocimiento de cuánto este procedimiento se cumple o cuánto se desvía. Ajá. Bien. Si se desviaran fondos, si se utilizaran para fines que no corresponden, o que se utilizara para fines que corresponden, pero luego no se ejecutaran esos gastos como corresponde, es decir, que no los productos o, en fin, los objetivos que se deciden, que justifican ese gasto, no se satisfacen porque, no sé, porque no era en realidad la intención real, genuina. Si se contrata gente que no trabaja, en fin, lo que fuera, lo desconozco. Eso depende del control en todas estas instancias, sí, que debe realizarse. Sí, también me atrevo a hablar por la Universidad de Córdoba en concreto, no en abstracto. En concreto, conozco perfectamente que los procedimientos de la ejecución del gasto en nuestra universidad son muy estrictos. Es más, te diría, se traban muchos de estos procesos porque no está claro si la factura esta, si la licitación aquella, si los plazos, si los tiempos, si a veces tardamos mucho en poder ejecutar los fondos, lo cual va en perjuicio justamente a veces del aprovechamiento de los fondos, porque los procedimientos suelen ser muy lentos porque son excesivamente controlados. Carolina, no le quiero quitar mucho más tiempo, pero me quedan 2 o 3 preguntas por allí. Otra de las cosas que dijo el presidente, que los pobres financian la universidad para que se reciban los ricos, y lo dijo el presidente, lo dijo María Eugenia Vidal, que los pobres no llegan a la universidad. ¿Qué hay para contestar a eso? Bueno, varias cosas. Primero están las estadísticas, están los números, el gobierno los tiene esos números, porque el sistema universitario es muy transparente respecto de la producción de información que permite a cualquiera, a ustedes también, quizás muy intrincado por el que no conoce el sistema, ingresar a las bases de datos, a los boletines estadísticos, los anuarios, en fin, donde están todos los datos sobre, por ejemplo, el origen social y las condiciones socioeconómicas de nuestros alumnos. Dependiendo del sector y del territorio del que hablemos, seguramente estos datos varían un poco. En Córdoba, que no es una provincia pobre, que es una provincia relativamente chica en su tamaño, que puede albergar población estudiantil relativamente cercana, no solo de la ciudad, más de la mitad de nuestros alumnos, de los alumnos de la Universidad de Córdoba, o trabajan o viven con lo justo, es decir, en familias que apenas alcanzan a sostener sus estudios, en muchos casos con el apoyo de algunas becas
o becas de comedor, o becas de apuntes y demás. O sea, hacen sus carreras con cierta dificultad, lo que en parte a su vez explica el problema que también se ha estado zarandeando con total irresponsabilidad, que es el tiempo que lleva a nuestros alumnos de graduarse, ¿no es cierto? Cuántas materias aprueban por año, si realmente hacen sus estudios en el ritmo óptimo. Es decir, es falso que la gran mayoría de nuestros alumnos sean alumnos con alto poder adquisitivo. Por cierto, es verdad que muchos chicos de hogares humildes, pobres, de clase trabajadora, no van a la universidad porque tienen que continuar trabajando para sostener sus vidas. Ahora, ¿cuál es el objetivo respecto de ellos? Para la universidad pública siempre ha sido el desafío tratar de llegar a esos sectores, llegar incluso más tempranamente. Para el Estado, para el gobierno actual parece que están condenados a no venir nunca a la universidad, claro, entonces directamente la hacemos para los ricos y además les cobramos, con lo cual tampoco ningún pobre va jamás, ni los que tenemos ahora ni los que podrían venir van a entrar a la universidad. Otro de los temas, y les juro que es el penúltimo, se dijo que la universidad estaba llena, esto lo dijo Torrendel, me parece, el secretario de Educación, que estaba llena como de alumnos fantasmas o de profesores fantasmas, que están y no están. Me hace acordar a aquella declaración, perdón, no por la comparación odiosa, de Videla, cuando dijo, están en calidad de desaparecido, ni vivo ni muerto, desaparecido. Claro. Acá Torrendel dijo, no se sabe. Sí, ahí bueno, este hombre no conoce nada del sistema universitario argentino, ni siquiera puede entender la información de la que dispone él. No entiende el diseño del sistema, no conoce la ley de educación superior, en fin, la ignorancia que expresan los funcionarios afectados a cada una de las áreas, pero en este caso educación, da miedo. El sistema en general, el sistema de enseñanza en las casas de altos estudios en el país, está fijado porque las universidades son autónomas, es decir, los regímenes de enseñanza por cada gobierno universitario. Es decir, puede ocurrir que el modo como nosotros matriculamos, rematriculamos, los plazos que le damos, etcétera, a nuestros alumnos no sea exactamente el mismo de otra universidad, porque el diseño de las carreras en todos los aspectos, contenidos, condiciones de regularidad, etcétera, lo fija cada universidad. Así que hago ese recaudo porque podría ocurrir que hay universidades que son más estrictas, universidades que son más laxas, y esto en función de distintos factores. Bien. Pero en general, en las universidades públicas, en general, hasta donde conozco, nosotros no exigimos a nuestros alumnos un número mínimo de materias por año, aun cuando en el extremo lo óptimo es que un alumno no lleve más de cierto tiempo cursando una carrera. Ahora, como nuestros alumnos están en las condiciones reales que le comentaba recién, la otra alternativa sería exigirles un número mínimo de materias y ellos los expulsarían en forma automática. Entonces hay distintos mecanismos por los cuales por ejemplo, un alumno cursa una materia, pero no la puede rendir inmediatamente, pero esa cursada le sirve durante un cierto tiempo para que la pueda rendir cuando esté en condiciones. Hay distintas estrategias de soporte a los alumnos porque se van retrasando. Claro. En fin, hay mecanismos. Entonces, no es que hay alumnos fantasma, hay alumnos que cursan pero no rinden, o empiezan a cursar y no pueden sostener el cursado de todas las materias y se quedan cursando algunas. Es decir, esta no es una escuelita, ni es una universidad privada donde los chicos pagan a veces mucho, están en condiciones óptimas para sostener un ritmo de estudio y entonces usted sabe cuántos alumnos tiene, porque son exactamente lo que están pagando el servicio educativo. Aquí son estudiantes que están tratando de sostenerse en el sistema, muchos de ellos, y que nosotros estamos tratando de que se sostengan en el sistema. Bien. Y lo último, me quedo con el concepto con el cual arrancamos, ¿no? Yo decía la crisis que atraviesa la universidad, pero que ha encontrado una transversalidad en la sociedad, ¿no? Digo, más allá de lo que aglutina de por sí la universidad, con docentes, no docentes, alumnos y todo lo que eso significa. Digo, las marchas han sido notoriamente que han ido mucho más allá. Sí, un común acuerdo. Un común acuerdo que atraviesa la sociedad completa, de que es la institución que hoy tiene mayor prestigio dentro de la sociedad, así lo demuestran todas las encuestas, y que la sociedad, yo no sé si va a dejar pasar tan fácilmente que quieran avanzar sobre la universidad. Me parece que este es un concepto que también vale destacarlo, ¿no? Para nosotros también es déjame decirte, es una oportunidad para
para conversar sobre estas cosas con la sociedad en su conjunto. Porque a mí personalmente no me satisface que haya un porcentaje relativamente importante de ciudadanos que crean las cosas que el gobierno dice. Bien. Así que, en mi opinión, nuestra obligación es, por eso te agradezco esta nota y estoy contestando cualquier pedido de reportaje o conversación en cualquier plano, porque me parece muy importante que aprovechemos este contexto desgraciado en el que somos atacados injustamente para despejar la ignorancia o el prejuicio que puede existir sobre la tarea que hacemos. No, ese prestigio, hay dos razones por las que yo creo que ese prestigio y ese apoyo es claro, ha sido claro estos meses y seguirá siéndolo. Uno es por lo que te decía, porque no es verdad que este sea un sector de élite. Efectivamente, en la universidad convivimos sectores sociales, culturales, de procedencias, de pensamientos políticos, ideológicos, estilos de vida, etcétera, de todos los colores. Así que es como un mapa de nuestro país en una gran, importante medida. Por eso también la comunidad siente que la universidad le pertenece y que la debe cuidar. En segundo lugar, la universidad ha salido en los últimos años afuera de ella misma y ha volcado también sus beneficios, no solo en la formación de buenos graduados, sino también en un sinnúmero de políticas culturales, de extensión, de transferencia, de presencia en el territorio, de asesoramiento. Y esta dimensión que nosotros llamamos extensión universitaria ha fortalecido mucho más el vínculo de la universidad con la comunidad. Y en tercer lugar, la calidad educativa de las universidades públicas argentinas es infinitamente superior por montones de razones objetivas a la que ofrecen la mayor parte de las universidades privadas. Y esta es la razón por la que quienes pudieran pagar una universidad privada, sin embargo, vienen a la universidad pública. Y esto también hay que tenerlo en cuenta, porque es una tradición muy singular. No pasa en ningún país latinoamericano que las universidades públicas sean mejores en calidad. Y no es que yo la evalúan los rankings internacionales, las evaluaciones a las que las universidades se someten, internas y externas, que nos permiten afirmar esto, que tenemos en algunos casos los mejores científicos de toda Latinoamérica, los mejores profesores, las mejores carreras, los mejores estándares. Así que también eso justifica que la comunidad las defienda. Exactamente. Carolina, quiero agradecerle enormemente esta deferencia, su amabilidad de prestarnos estos minutos. Le había yo prometido un tiempo más corto, pero creo que bien vale la pena poder charlar estas cosas y, como bien decía usted, hay que conversar con la sociedad, hay que contar, hay que graficar, hay que mostrar todo, la realidad, y por eso era sumamente importante para nosotros poder conversar con usted en esta mañana del viernes. Así que enormemente agradecido. Al contrario, el placer es mío. Muchísimas gracias por ocuparse del tema. Que tenga buen día. Hasta luego. La señora Carolina Escoto, ex rectora de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, yo creo que hemos transitado un